Muchísimas gracias, Pastor Federico. Como dice el Pastor Jasper, nunca una oración sobra, y menos en este momento donde uno tiene la bendición, por supuesto, dada por Dios de poder compartir la palabra con ustedes, pero también la responsabilidad. Y con temor y temblor uno lo hace creyéndole al Señor que quiere hablarnos siempre, primeramente, al que imparte el taller. Y lo creo. Y lo creo aún más cuando pienso en el tema que nos tocó, que me tocó en este caso, y es que Dios siempre visita para traer redención. Déjeme ver que voy a compartir la pantalla un momentito. Estamos viendo el material para quienes nos siguen los talleres. Se compartió en el, bueno, se compartió en el, a ver, me avisan si se ve ahí. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Listo, listo. Se compartió en el chat de Intimidad con Dios, pero si alguno no cuenta con los talleres o no forma parte de ese chat, por favor no duden en escribir para que podamos compartirle el material. Y nos corresponde hablar, como les dije, de la visitación de Dios para redención. Uno piensa que siempre está, ¿verdad? Sobre todo cuando está en estos procesos, que uno siempre está en ese proceso de rendirse, de ser transformado, de ser cambiado, de ser renovado. Y el Señor todos los días le enseña a uno a estar en ese lugar donde tienes que bajar la cabeza ante Él, no ante las circunstancias, y reconocer que cada día necesitas más de Él. Y yo creo que de eso se trata un poco, y por eso en el material vamos a compartir algunos ejemplos. Porque Dios sabe, mis hermanos, qué necesitamos. Y por eso cada uno de nosotros, sus hijos, nos visita en distintos tiempos, en distintas maneras y con diferentes propósitos. Porque dice la palabra que aún no está en nuestros labios, la palabra que proferimos o la oración que le hacemos, y Él ya todo lo conoce. A veces nos visita para hacernos un llamado específico. A veces nos visita para exhortarnos, para ministrarnos, para animarnos o para darnos dirección. Pero lo que sí es cierto es que a todos nos visita y muchas veces nos visita también para traer redención a nuestra vida. Vamos a ver el ejemplo de María, una sierva rendida a Dios. Y dice la palabra de Dios en Lucas 1, 26 27, al 38, perdón, nos narra toda la experiencia de María cuando el ángel la visitó. No lo voy a leer en este momento por razones de tiempo, pero le pido por favor que cuando usted tenga oportunidad, le dé una repasadita. De hecho, lo leímos recientemente y es maravilloso ver cómo el Señor se, perdón que se me fue la palabra, se goza, se, se alegra, cómo le place, esa es la palabra, cómo le place visitar al ser humano. Y en esta oportunidad con María es a través del ángel Gabriel. Él se presentó ante María para mencionarle que tenía, vean esto, nada más y nada menos que el favor del Señor. Y para darle una noticia que era sobrenatural. ¿Quién iba a poder entender en su limitado conocimiento como ser humano que esa muchacha tendría al Hijo de Dios, al Rey eterno de Israel, iba a estar dentro de ella? Sin embargo, esta profecía, que hoy a nosotros nos parece maravillosa, para María era casi una sentencia de muerte. Porque sabemos, quienes han leído el pasaje, que las condiciones que tenía María no eran las más apropiadas, como quizás hoy día su condición para ser llamado por Dios no es la más apropiada, o su condición para entregarle algo al Señor no es la más apropiada. No siempre cuando Dios nos visita creemos que estamos en la mejor condición. Si no, pensemos en Gedeón, pensemos en Moisés. Son muchos los ejemplos donde usted dice, pero es que no, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mira, en su peor momento de su vida, es cuando Dios nos llama, pero es que Dios conoce todas las cosas. Ella, en el caso de María, estaba comprometida con José, pero todavía no vivían juntos. Era una jovencita. Ella, al aceptar ese llamado, al aceptar esa visita y el compromiso y la misión que conllevaba esa visita de Dios, sabía que podría morir, era costumbre del pueblo. Lo primero que iban a pensar era que había fornicado en casa de su padre. Pues ante cualquier pensamiento lógico, cualquier reparo lógico que pudiera haber tenido María, el ángel previamente le explicó que para el Señor no hay nada imposible. Y esto trajo seguramente paz
en medio de lo que podía ser una tormenta para ella, en medio de lo que podía ser una misión quizás muy linda en ese momento, pero que tenía la conciencia de que le iba a traer consecuencias. Y de esa manera, ¿qué le quedó a María? ¿Qué hizo? Se rindió ante el Señor. Y esta actitud habla del corazón de María. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. A mí me encanta este pasaje porque me hace entender que no se trata de mí. Me hace entender que definitivamente le pertenezco a Dios y no hay nada, ninguna otra cosa que justifique mi existencia en este mundo, que es que mi pertenencia a Él y por tanto poder hacer el propósito que Él tiene para mí. Hay días donde dudo, hay días donde tengo más fe que otros, hay días donde tengo mucho temor, hay días donde no tengo ganas, hay días donde no me soporto ni yo misma, pero aún así puedo lograr entender cuando me meto en esos tiempos con Él, que definitivamente no importa, nada importa lo que me guste, lo que quiera, lo que crea. Se trata de cumplir la voluntad del Señor. Y saber, vea, yo creo que aquí descansa, en mi caso, y yo sé que en ustedes también, aquí descansa mi alma, en saber que sus pensamientos son mayores que los míos, que tiene para mí y para cada uno de ustedes pensamiento de bien y no de mal, para que tengamos un futuro y una esperanza, que creó los cielos y la tierra con una perfección absoluta, que descansó únicamente cuando vio que su obra era buena. Y cuando dice la palabra que Él no abandona la obra de sus manos, entonces yo puedo entender que pase lo que pase, debo vivir rendida a Él. Entonces la rendición a Dios no puede ser un momento de la vida, tiene que ser una condición, una manera de vivir. Así como hemos dicho muchas veces que la adoración no es solo un momento de cantar, no es solo un momento de orar. La adoración es una forma de vivir. La rendición también debe volverse en nosotros una forma de vivir. Y en cuanto a la aplicación práctica, aquí podemos ver de manera muy clara que María halló gracia delante de Dios. Y halló gracia quizás no porque ella era perfecta, halló gracia porque tuvo un corazón que decidió rendirse al Señor a pesar de las circunstancias. En nuestro tiempo pudiera decirse algo así como que tenía el favor de Dios y que Dios estaba contento con ella. Y yo quiero que usted piense en este momento, ¿cuántos espacios, cuántos momentos usted, con sus pensamientos, con sus actitudes, ha contentado el corazón de Dios? ¿Disfrutamos acaso nosotros del favor de Dios? ¿Estará Él contento con usted y conmigo, con nuestro proceder? Y no me refiero a este tiempo que tenemos aquí, me refiero a nuestro proceder en todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y yo sé que hay momentos, por lo menos en mi caso los hay muchos, donde mi proceder no necesariamente agrada a Dios. Y son los momentos donde el Espíritu Santo entonces viene y me redarguye y me dice, no, es que no es así, es que te sientes bien de verdad con lo que estás haciendo. Y yo creo que esos son los espacios de verdad de conocimiento, de conciencia que tenemos que aprovechar y decir, Señor, no, Espíritu Santo, gracias porque vienes a alertarme, pero no es así como yo creo. Por muchos años que tenga en el Evangelio, por mucho conocimiento que yo tenga, por muchos títulos que yo tenga, no es así porque nada, nada de lo que yo sé ni nada de lo que tengo vale delante de la declaración de tu voluntad para mi vida. Y más allá de mi vida, la declaración de la voluntad de Dios para la humanidad. Creemos de verdad que nada es imposible para Dios. Y yo le voy a decir una cosa, cada vez que me toca un tema, voy con miedo. De verdad les digo, voy con miedo porque voy, Señor, que vas a trabajar en mí esta semana. Y definitivamente el Señor trabajó en mí la fe. Me recordaba que nada es imposible para Dios, que no se trata de cuán capacitada crea que yo esté, se trata de lo que Él quiere hacer a través de mí, porque a fin de cuentas, yo, igual que usted, somos un instrumento, somos un recipiente donde Él ha decidido por su infinita misericordia que pose su gracia, que pose su presencia, que pose su gloria cuando se supone estamos haciendo la voluntad de Él. Pero porque a veces caemos en esos espacios donde la fe mengua, porque dejamos que nuestras emociones muchas veces sean las que nos dominen y nos olvidamos de que Él puede resucitar muertos. Él resucitó muertos y quiere resucitar nuestra vida, sea cual sea la condición. Siempre me gusta pensar y recordar que Dios no se sorprende por nada de lo que usted o yo hagamos. Nosotros no lo agarramos a Él desprevenido. No le metemos una línea, como a Manuel le gusta tanto el béisbol, ni esas jugadas así que no se esperaban. No. Él sabía todo y aún así decidió amarnos, aún así decidió buscarnos. ¿Y por qué nos da tanto temor orar por los enfermos? ¿Y por qué nos da tanto temor declarar la palabra de Dios y creer que las cosas van a ser
transformadas en su voluntad y en su presencia. Lo que pasa es que muchas veces, y les voy a hablar por mí, quiero hacerlo a la manera que yo creo que está bien. Y me olvido que no es a mi manera, es a su manera. En nuestras oraciones a veces nosotros rogamos solo en nuestra carne. Y cuando pensamos en algo humanamente imposible de realizar, entonces pedimos como, hasta como perrito, ¿verdad? Faldero, y que no quiere, Señor, si tú quieres, si puedes. ¿Cómo que si puedes? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? El tema es la limitación que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces somos nosotros quienes limitamos el poder de Dios, no porque Él no lo pueda hacer, sino porque ¿cómo puede actuar el Señor ante tanta falta de fe? ¿Alguna vez Dios le pidió a usted que hiciera algo en contra de su manera de pensar o de su voluntad? A mí me lo ha pedido mucho. Y debo confesar, a veces digo sí, pero a veces me echo para atrás. A veces le digo, Señor, mándame por favor una confirmación. Y a veces me consigo que soy tan ingenua poniéndole cosas al Señor y poniéndole lo que llaman bellones al Señor. Y en el fondo de mi corazón he conseguido que lo que no quiero es hacer lo que el Señor me está mandando. A veces no es que el Señor no habla, siempre habla, a veces habla con su silencio, pero a veces el problema es que yo, habiendo oído su voz, no quiero hacerlo, o siento que no tengo la capacidad, o tengo temor. Y es que el Señor nunca dijo que no íbamos a tener ni pruebas, ni dificultades, ni temores, pero siempre prometió que estaría con nosotros. Yo creo que de todo esto lo más difícil, pero lo más necesario, es que podamos rendirnos al Señor. Es lo que Él necesita. Una persona, un hombre, un hijo, una mujer que le diga, sí, aquí estoy rendida. Pase lo que pase, como dijo la reina Esther, sea que viva o que muere, pero yo voy y me presento y hago lo que tú me has pedido hacer, Señor. El asunto aquí es que debo dejar de ponerme yo en primer lugar. Debo anhelar en mi corazón que mi vida deje de ser Dayana céntrica para que comience a ser cristocéntrica y entonces comience yo a vivir, comience yo a pedirle cada día que mis sentidos se abran y que mis sentidos apunten hacia Él en todo momento, a hacer su voluntad, me guste o no me guste. Pero tengo la esperanza y la convicción que aunque no me guste, aunque no entienda, cuando yo obedezco, entonces la palabra de Dios se cumple. Entonces sus promesas se manifiestan. Para que se pueda cumplir una promesa del Señor en nuestra vida, que nos encanta oír eso, nos encanta que el Señor cumpla promesas. Primero necesitamos rendir nuestra voluntad, necesitamos rendirnos con fe a Él. Y vamos a ver ahora el ejemplo de Pedro. Aquí se habla de la rendición del orgullo. Todos conocemos el carácter que tenía Pedro. Y en el libro de Hechos son montones los ejemplos que nos hablan, igual que en los evangelios, de las actitudes de Pedro. Siempre adelante, dirían por ahí, siempre el bombeta, ¿verdad? Pero lleno de orgullo. Y el Señor lo conocía y aún así le plació llamarlo, le plació visitarlo, le plació habitar con él y enseñarle todas las cosas. En esta ocasión estamos viendo, el pasaje se refiere a Hechos 10. También le pido que lo busque y que medite en él. Desde el versículo 9 hasta el 46. No lo voy a leer por razones de tiempo, pero si tiene oportunidad, búsquela y repase esa riqueza que el Señor nos da ahí. En esta ocasión, de hecho, sí es, Dios visitó a Pedro a través de una visión. Inicialmente, recordemos que él no comprendió el mensaje del Señor. ¿Cómo es posible que lo mandó donde un oficial romano? ¿Cómo es posible que lo mandó donde un gentil impío? ¿Qué quería decirle el Señor a Pedro cuando le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común? Esto es impuro o inmundo. Luego el Espíritu le habló claramente y lo mandó a viajar con los gentiles que lo buscaban. O sea, esto rompió, definitivamente esto rompió el pensamiento, esto rompió el molde, esto rompió el patrón que venía trayendo Pedro. ¿Qué quiso hacer el Señor aquí? Él quiso decirle, si de verdad me amas, si de verdad tú vas a apacentar mis ovejas, entonces necesito transformar tu simiente, necesito transformar tus bases, necesito transformar tu ADN. Y va a empezar por aceptar a los demás, va a empezar por entender que tienes que aceptar, que tienes que llevar esa palabra y que el Señor no hace acepción de personas. Y pensaba, Señor, ¿por qué nos hablas de esto? Y es que nosotros, mis hermanos, muchas veces tendemos a hacer juicio.
tendremos a pensar que como ya recibimos al Señor, tenemos no sé cuántos años, tenemos no sé cuántos ministerios, o tanto tiempo pastorando, o lo que sea que hagamos. Entonces comenzamos a ver a las personas por encima del hombro. Nos creemos más espirituales que la gente. Y resulta que el Señor aquí le enseñó al Pedro que la visión y la orden explícita que le estaba dando era para que él se rindiera ante el Señor. Como lo explicó a Cornelio y a todos los gentiles que estaban en su casa, porque no solo tuvo que ir, tuvo que enseñarlos y ellos recibieron salvación. Nosotros no podemos quedarnos con ese mensaje. Nosotros no podemos quedarnos con esa exclusividad. Me encanta cada vez que oigo hablar y orar a la pastora Selenia Murillo, porque es una mujer que ha entendido que hay que bendecir a las generaciones, que ha entendido lo que es ser un andamio, para que quizás usted no sea el que brille, pero para que brillen los que vienen detrás de usted. Y eso es lo que quiere el Señor. Unos siembran, otros recogen. El crecimiento y todo lo da Dios, pero nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar que Dios quiere. Y tenemos que entender que no siempre va a ser al frente, a veces va a ser atrás, a veces va a ser levantando al caído, pero tenemos que dejar nuestro orgullo. Pedro entendió que Dios no hace excepción de personas, como le dije, y de esta manera los gentiles pudieron escuchar las buenas nuevas de salvación y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. A mí me da un poquito de intriga el hecho de que a veces nosotros hablamos de gentiles como que si fuera una especie que ya se acabó en extinción, como de la época romana, como de la época de Pablo y Pedro. No, nosotros éramos gentiles. Nosotros no conocíamos, nosotros estábamos apartados y debemos creer que cada persona que no ha conocido al Señor tiene la misma oportunidad que hemos tenido nosotros de recibirle, de recibir salvación, de ser bautizados por el Espíritu Santo, de convertirse también en un instrumento, igual que usted y que yo, de la presencia del Espíritu Santo y entonces poder trabajar para su obra. ¿Qué es necesario para esto? Que comencemos a dejar los celos ministeriales. La gente sigue peleando por posiciones en las iglesias y el Señor nos sigue diciendo, hijitos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por eso me encanta cada vez que Manuelito dice, salgan, suelta el púlpito, abre las puertas de tu oficina, sal y haz algo afuera, porque el Señor no dijo, dejen que ellos vengan a ustedes, dijo, vayan, lleven, id a todo el mundo. Entonces el Señor quiere que nosotros salgamos a hacer la diferencia, que nosotros podamos llevar ese mensaje de salvación y entonces se haga su voluntad y crezca el pueblo que le crea a Él, que se rinda a Él. Uno de los problemas más grandes de estos tiempos modernos es que en nuestra mente hay un alto tráfico de ideas, de conocimientos. Ve, a mí me impresiona mucho, y ayer hablaba con mi esposo, que yo creo que a la edad de mis hijos, 10 y 14 años, yo no tenía el conocimiento que ellos tienen. No dominaba todas las áreas que ellos dominan de conocimientos y de habilidades numéricas, musicales, deportivas, nada de eso. Primero porque no tenía las posibilidades que ellos, gracias a Dios, han tenido. Y luego porque no teníamos el acceso a la información que ellos tienen. Pero el problema de esta generación es que piensan que todo se lo saben, que todo lo cuestionan y cuestionan a Dios. Están a un clic de saber que tienen el conocimiento y el mundo en sus manos. Pero resulta que de esto no se trata. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como esos rieles del tren que tienen distintas vías. Y esto hace que nos dispersemos. Esto hace incluso que se levante dentro de nosotros, aún conociendo al Señor, pensamientos en contra del conocimiento de Dios. Y conseguimos personas que se llaman cristianas, personas que se llaman hijas de Dios, que en algún momento hicieron alguna oración recibiendo al Señor, haciendo doctrina contraria a la palabra de Dios, justificando sus acciones con textos que sacan aislados de la palabra y hacen un pretexto para justificar lo que están haciendo y a dónde están llevando a las personas. Pero déjenme decir una cosa, eso nos puede pasar a cualquiera cuando no nos mantenemos pegados, como dice la palabra, como los pámpanos pegados a la vid. ¿Qué debemos hacer nosotros para que no llegue esa dispersión? O mejor aún, cuando llega, porque debo reconocer que también me disperso. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo me meto a orar y es que a lo mejor mi corazón no se ha dispuesto y me meto a orar y me caigo a mentiras porque empiezo orando por no sé, por, por los panes, por el evangelismo y termino orando por los recibos y cuando estoy viendo, levantando la mirada y viendo las telas de araña, qué sé yo, me disperso.
¿Por qué? Porque quizás la motivación y quizás lo que estoy haciendo de verdad no está buscando la presencia de Dios, sino yo quiero descargarme o peor aún, cumplir con un requisito porque si no, no me acuesto en paz. Pero el Señor, por eso es que no ve el parecer, por eso ve el corazón. Y el corazón nuestro es lo más importante, que nuestra mente se conecte con nuestro corazón y nuestro corazón se conecte con el corazón de Cristo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que esa circulación de pensamientos, esas angustias que vienen, para que dejemos de orar las emociones, para que dejemos de orar los problemas? Porque muchas veces, mis hermanos, y yo les voy a comentar algo, no solamente lo he visto aquí, lamentablemente a veces en algunos tiempos de oración extendidos, ¿verdad? Que, que hay gente que 15 minutos orando le parece mucho, que 10 minutos orando es mucho, porque no estamos cultivando esa disciplina, y no como una disciplina forzada, no como una disciplina que me obliga, sino como algo que más bien me conecta, me nutre, me acerca al Padre, me edifica. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar nosotros cada día y replantearnos qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, más que cuándo, por qué lo estamos haciendo. Anhelo yo de verdad conseguirme con el Señor cada día. Anhelo yo cada día tener esa quietud, esa paz, ese reposo y entrar en su presencia, no para pedirle, sino para estar con Él, para disfrutar de Él, para oír lo que Él tiene que decirme a mí. Y entonces cuando nosotros logramos estos tiempos, estos espacios, es que va a poder llegar la paz, esos pensamientos, esos acelerados, esa corriente de ideas que pasan por nosotros, sobre todo para las personas que somos así como yo, que siempre estamos haciendo algo y siempre queremos hacer algo, necesitamos esa quietud. Y solamente lo vamos a lograr cuando haya esa rendición total en nuestros corazones. Y porque es necesario rendirnos, pero es importante, además de rendirnos, poder revisar cuáles son nuestras motivaciones. De verdad me rindo para que el Señor sea el centro de mi vida y su Espíritu Santo venga, me guíe, me dirige. Calle mi mente y mi corazón y calle esas voces que no son de Él. Sabemos que muchas voces son las que oímos. A veces las peores son las nuestras. Esos pensamientos que quieren levantarse, esos temores que quieren levantarse, esa falta de fe que quiere levantarse. Entonces me rindo a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que de verdad venga y domine mis emociones, para que mis pensamientos y creencias se puedan alinear a Él, para que pueda de verdad ser su reino el que gobierne mi vida, porque es la única manera que Él venga y nos gobierne, que Él venga y nosotros podamos entregar absolutamente a Él todo lo que somos y ese ruido interior pueda ser acallado en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y podamos entonces, enfocados en Él, evitar cualquier cosa que interfiera esa comunión. Cuando esa mujer estaba ahí, cuando María estaba ahí y ni siquiera el enojo de Marta pudo distraerla, ni siquiera que llegara mucha gente y que la gente tuviera hambre, nada la distrajo. Y esa tiene que ser la actitud nuestra, que nada nos distraiga en nuestros tiempos de buscar esa intimidad, esa relación, ese ser transformado cada día delante de Él. Debemos rendirnos a Cristo, pero no solamente físicamente. Yo veo mucha gente que se arrodilla y yo misma me he arrodillado muchas veces, pero debo rendir mi corazón, debo rendir mi voluntad, debo rendir mis pensamientos para que entonces pueda activarse en nosotros lo sobrenatural. Y eso natural que quiere gobernarnos, entonces sea desactivado. Es como cuando desconectamos un aparato que no, bueno, yo lo he hecho y quizás no es muy bueno, cuando a veces la compu no da, la desconecto, la reinicio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con esos pensamientos que quieren imponer nuestras emociones, nuestros temores, nuestras angustias. Y que sea lo sobrenatural de Dios lo que nos llene primeramente y nos lleve a esa paz interior porque estamos rendidos en los brazos de Él, hasta de verdad poder entender que matamos lo carnal y entonces poder decir como Pablo, no vivo yo más, Cristo vive en mí, y poder decir que estamos crucificados juntamente con Él. De lo contrario, cuando le damos rienda suelta a esta carne, no podemos decirlo, no tenemos cómo, porque vivimos bajo el gobierno de nuestras emociones. Es más, no solamente porque nos gobiernan porque no tenemos fuerza, nos gobiernan porque a veces no queremos ser gobernados por el Señor, no queremos ser gobernados ni dirigidos por el Espíritu Santo. Nos rendimos ante Dios para que haya silencio en nuestro interior y a mí debo confesarles de las cosas que más me cuesta, lograr ese silencio, esa quietud, esa calma. Y tengo que obligarme.
En mi caso tengo que obligarme, tengo que hacerlo. Y si usted es como yo, oblíguese porque es la única manera. Pero entendamos y creamos y tengamos la esperanza de que en Él hallaremos socorro, en Él hallaremos paz. Él dice que Él nos hace descansar en esos delicados pastos. Junto a esas aguas de reposo nos pastoreará y que confortará nuestra alma, y eso nosotros tenemos que creerlo cada día. Así es la única manera de poder tener un diálogo y una comunión. Es importante un diálogo, porque a veces tenemos un monólogo donde solo yo hablo, donde solo usted habla, pero necesitamos un diálogo donde a veces callamos. Es más, yo diría que si nosotros calláramos más ante el Señor seríamos más sabios, porque lo oiríamos más a Él. Entonces tenemos que dejar que Él hable, tenemos que dejar que Él nos diga. Yo hay momentos donde definitivamente tengo que callar porque no tengo otra cosa, no hay otra acción que hacer. Y entonces le digo, Señor, está bien, yo me voy a callar hoy, pero cuando nos veamos en el cielo, porfa, si tú quieres, respóndeme algunas dudas porque tengo muchísimas. Perdón que aquí retrocedí. La aplicación práctica de todo esto es que nosotros necesitamos practicar la redención. No es algo que nos va a llegar como en una caja de cereal o por un sorteo o por osmosis, lo vamos a heredar de nuestros padres, o si alguien es hijo de pastor o familia de pastor o nieto de una mujer que ora mucho o un abuelo que ore mucho. No, eso no va a llegar así. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces cada uno de nosotros tenemos que buscar la redención, la renuncia y la muerte a nuestra carne todos los días de nuestra vida. Y esto va más allá, y esto me caló mucho, de hacer un devocional cada día. Yo tengo ya varios años que les digo a las personas de nuestro grupo de crecimiento que no me gustan los devocionales que tienen 1000 palabras de alguien que se le ocurrió escribir y entonces tiene una cita ahí nada más, ver Mateo. Eso no puede ser mi pan de vida. Mi pan tiene que ser el contacto cada día, exponerme cada día a la palabra. Mi pan tiene que ser cada día, luego de exponerme a la palabra, buscar hacer la voluntad del Padre, porque eso fue lo que dijo Jesús, que era su comida, obedecer y hacer la voluntad de su Padre. Entonces nosotros tenemos que aprender y pedirle al Señor que nos ayude en esto, ¿verdad? Apartar, esto me encantó cuando lo oí la primera vez con el pastor Justiniano, aprender a hacer nuestra agenda espiritual y apartar la agenda del hacer, que está llena de preocupaciones, de prejuicios, de miedo, de responsabilidades, de cosas que se muestran como urgentes, importantísimos, pero no son la prioridad. Y entonces poder ubicarnos. Siempre me encanta esto, ponernos el GPS del Espíritu Santo y que Él nos pueda enfocar y nos pueda reubicar. Porque de lo contrario, siempre va a haber en nosotros contaminación interna. Y déjenme decirles una cosa, la contaminación interna va más allá de los malos pensamientos, va más allá de los malos deseos. La contaminación interna se trata de que nuestras motivaciones no son las correctas, y no son las correctas cuando no estoy enfocada, cuando mi vida no es cristocéntrica, cuando no entiendo que todo se trata de Él. Se trata de cumplir la voluntad, de que fuimos creados, de que fui creada para tener comunión con Él, para relacionarme con Él, para adorarle, para servirle y para llevar su palabra, para que de verdad su voluntad se manifieste en esta tierra y se cumpla el plan de salvación que Él tiene para la humanidad, porque por eso fue que mandó a su Hijo, a que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros tenemos que sentirnos corresponsables en ese llamado. Tenemos que llegar a esa quietud. Si no logramos esa quietud, entonces no se va a poder cumplir lo que dice la palabra en nosotros. En el Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si no estoy quieta, no puedo conocer que Él es Dios. No puedo dejar que se manifieste en mi vida lo sobrenatural de su poder. Si no estoy quieta, voy a estar entorpeciendo, voy a estar atravesando el caballo del Señor en todo momento, queriendo imponer mis pensamientos, mis decisiones desesperadas, y puedo hacer lo que hizo Sara, puedo hacer lo que hizo la esposa de Jacob, puedo tomar decisiones que no son sabias aún creyendo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso es tan importante y me encanta cuando la palabra dice que renovemos cada día nuestra mente, porque es la única manera de poder conocer la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta para nosotros. El Señor, y este pasaje, cuando usted lo ve aquí, es que le fue dado al Señor cuando en este tiempo de pandemia, el pastor Justiniano contaba que a pesar de que todo parecía estar en una calma,
nada pasaba en nuestros corazones. Así como le sucedió a él, había mucha angustia, porque todo parecía que se había paralizado, cómo iba a continuar la obra del Señor, cómo íbamos a seguir llevando la palabra. Y el Señor le dijo, lo llevó a Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo no sé usted, pero yo he conseguido que todos los días yo necesito descanso. Necesito quietud para mis pensamientos, necesito quietud para mis temores, necesito acallar esas voces que se levantan dentro de mí. Y el Padre quiere que usted y yo descansemos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros impulsos, que descansemos de nuestro propio carácter, que descansemos de nosotros mismos. Y la única manera de lograrlo es poder descansar en Él. Pero para eso primero tengo que rendir. La ecuación va algo así. Me rindo, me entrego, muero y entonces hallo descanso. Es la única manera de que nosotros podamos lograr esa paz. Es reconociendo su señorío sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro ser, sobre nuestro actuar, para que entonces Él pueda enseñorearse y podamos descansar. La única manera es decirle al Señor, Señor, a ti me rindo. La única manera es que nosotros podamos entregar nuestra vida a Él y podamos decirle, Señor, aquí estoy. Él va a quitar toda dispersión en nuestra mente. Yo espero, no sé, a lo mejor soy la única, pero necesito. Tengo una mente que se dispersa con facilidad porque quiere ir corriendo. Mi mente va como por la 27 y a veces mi cuerpo y mis palabras van por la carretera vieja. Entonces la única manera de que eso pueda tener control y pueda ser encaminado es que yo pase ese tiempo a solas con Dios. Estos tiempos que tenemos en la plataforma son importantes, pero estos tiempos son congregacionales, estos tiempos son para recibir, estos tiempos son para orar juntos, para interceder juntos. Estos no pueden ser nuestros tiempos a solas con Dios. Tenemos que hacer la cita cada día para tener este encuentro con Dios. Cuando Dios se le presentó a Moisés, no había una multitud. Cuando Dios se les presentó a María y la visitó, no había una multitud. Cuando Dios se le presentó a Jacob, estaba solo. Nosotros necesitamos esos tiempos de estar solo y pedirle al Señor que nos visite. Pero a mí me gusta decirle, Señor, no solo visítame, quédate, habita en mí, quédate conmigo. ¿Por qué usted y yo decidimos rendirnos a Dios? Es una pregunta que deberíamos pensar y deberíamos prestarle atención. Es posible que nosotros querramos practicar la redención, la renuncia y la muerte, pero sin entregarnos, sin tener los tiempos con Él. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que sopesar y ver cuáles son nuestras motivaciones y cómo lo estamos haciendo. Si nosotros queremos ver cambios en nuestra vida espiritual, no podemos seguir haciendo las cosas de la manera como la estamos haciendo. Entonces, pídele al Señor la inteligencia. Él dice que Él nos da la inteligencia, Él nos da la sabiduría, Él nos da ese discernimiento. Y presentémosle a la gente, digamos, Señor, muéstrame cómo hacer esos cambios que yo sé y que usted sabe en lo más profundo de su corazón debe hacer. Si no necesitáramos cambios, no estaríamos aquí. Y gloria a Dios, porque Él vino a sanar lo que estaba enfermo. Gloria a Dios, porque nosotros debemos sentirnos privilegiados de haber aceptado ese llamado, porque Él primero puso en nosotros, en usted y en mí, el hacer como el querer por su buena voluntad. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero eso quiere decir, el hecho de que estamos aquí es que necesitamos cada día más. Necesitamos rendirnos a su presencia cada día más y desactivar en nosotros el hacer y activar el ser con Dios, la comunión con Dios. Yo quiero pedirle en este momento que usted me acompañe en oración. Amado Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el Dios sobrenatural, el Dios que nos ha llamado y nos recuerda cada día, Señor, que tenemos que venir delante de tu presencia, Señor, buscando tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos y erradica de cada uno de mis hermanos y de mí, Señor, todo pecado de incredulidad, Señor, todo pecado, Señor, de esas agendas llenas, Señor, porque dice tu palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Y sabemos, Señor, que lo primero debe ser tú, Padre. Sabemos, Señor, que tenemos que buscar primeramente tu reino y tu justicia, Señor, y tú te encargarás de todo. Así que ayúdanos, Señor, a rendirnos, a que nuestra voluntad se doblegue, se entregue, se rinda, Señor,
completa y absolutamente a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener gratitud por esta misericordia que has tenido, Señor, al llevarnos en este proceso, Señor, al llevarnos, Señor, a este conocimiento, al llevarnos a reconocer la necesidad que tenemos cada día de buscar más de ti, Señor. Ayúdanos a llevar y a tener esa inquietud, Señor, para que cada día más personas, Señor, te conozcan. Señor, inquiétanos, muévanos, sácanos de nuestra zona de confort, Padre. Y ayúdanos para que nunca olvidemos que solo somos instrumentos en tus manos, Señor. Instrumentos, Señor, pero amados por ti. Instrumentos, Señor, que tú acercas a ti con hilos de amor, Señor. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tu bondad y tu brazo no se han acortado jamás, Señor. Gracias porque tú nos dices que estemos quietos, tú nos prometes reposo. Tú dices que vayamos a ti todos los que estamos cargados, trabajados y cansados, Señor, y prometes que nos haces descansar, Padre. Así que por eso te doy gloria y honra, Señor. Ayúdanos para seguir buscando tu presencia, Señor. Y que ese avivamiento, Padre, se produzca en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, Señor. Pero que no sea nada más, Señor, algo como una obligación, Padre, sino que sea algo que hagamos de corazón, Señor. Reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Señor. Reconociendo, Señor, en ti, Señor, solamente nuestra alma consigue descanso. Y yo quiero pedirles, hermanos, que por estos minutitos oigamos este canto, pero no como un canto cualquiera que hemos oído muchas veces, sino que le pidamos a nuestro Señor que nuestra alma se entregue a ti, que de verdad nos ayude a rendirnos cada día más a Él. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu perdón. Señor, gracias. El corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador. Lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar. Me quebranto solo al escucharte. Cuanto más me rindo, más te necesito. Cuanto más te busco, más en ti confío. Purifícame,
quién más iré? Sino a ti, a quien tengo yo, solo a ti. Ten compasión de mí, acércame más a ti. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das cada día de acercarnos a ti, Señor. Gracias porque nos recibes con los brazos abiertos, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor, y te pido que te quedes con nosotros. Gracias por tu visitación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.